tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Señor salva, sana, bautiza y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Señor salva, sana, bautiza y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y sano ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador, ¿quién es el Señor? Salva, sana, bautiza y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador, ¿quién es el Señor? Salva, sana, bautiza y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, te damos gracias, honra y gloria, Señor, porque extiendes tu mano de misericordia para tocar nuestras vidas, nuestros corazones, para tocar, Señor, al ser humano en lo más frágil, en lo más débil, y hacernos fuertes y darnos vida, darnos salvación, darnos salud, darnos el gozo y la paz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Oh Dios, gracias por este nuevo día, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por mis amigos y mis amigas. Gracias, Señor, por mis familiares, amigos y vecinos, Señor.
colegas, Señor, consiervos, Señor. Gracias por cada una de la vida de mis hermanos y mis colegas. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por este medio, Señor, por el cual podemos comunicar el mensaje y la palabra. Llegar a tantas y tantas personas que abren ahí en su Facebook, que miran en su celular esta palabra y les llama la atención, porque el Espíritu Santo está haciendo esta obra, Padre, en cada corazón y en cada vida. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estas redes, de estos medios, para predicar el Evangelio a toda criatura y para orar por nuestros gobernantes, para orar por nuestras autoridades, para orar por los países, Señor, para orar para que todo el mundo entienda y comprenda de que tú tienes misericordia y aún puedes tocar nuestras vidas para salvación, para sanidad, para salud, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estás tocando nuestros corazones, estás tocando nuestras vidas, Señor, para salud, para liberación, para salvación, para gozo, Señor, para restauración, para renovación en el Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, te exalta y te bendice. Dios, toca cada vida, toca cada corazón. Toca, Señor, cada mente. Toca, Señor, la fibra de nuestras almas con tu Espíritu Santo, con tu poder y con tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que traspasa hasta lo más profundo, Señor. Tu palabra que es viva y es eficaz. Trae consuelo ahora. Toca los corazones tristes, abatidos, acongojados, Señor. Los que estén distraídos, Padre Santo, hazlos volver a la comunión contigo. Tócalos para que vuelvan a ti con gozo y con alegría. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, bendice cada hogar y cada familia. Bendice al padre, a la madre, a los hijos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros vecinos, Señor. Bendice, Padre Santo. Toca con tu poder, toca con tu mano misericordiosa y trae vida, y trae salud, y trae restauración, y trae renovación. Aleluya. Tu palabra dice que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Cristo, creyendo, lo recibimos. Pedimos la unción, el fuego y el poder. Pedimos, Señor, esa palabra que penetra nuestras vidas, que nos alienta, que nos reconforta, que nos reanima, Señor. Que alcanza, Señor, a salvar, a sanar, a llenar con tu Espíritu Santo y a poner esta confianza en nuestros corazones de que tú regresas, vienes otra vez. Estamos esperando ese evento glorioso, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Pero mientras tanto estamos aquí, Señor, si nos llama a través de la muerte, que estemos preparados, tocados por tu presencia, tocados por tu palabra, tocados por tu bendición, tocados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, mi Dios. Damos gracias, mi Rey soberano. Te exaltamos, Dios, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Miguel Valdicera y su familia. Gracias, Dios, por la vida de nuestro hermano Jairo Olmedo Reyes y su familia. Dios sigue bendiciéndolos poderosamente. Y gracias porque hay testimonio en estas vidas y hogares de lo que es tu toque salvador y el toque de tu mano sanadora y libertadora. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué canción tan hermosa, tan diciente, tan ferviente. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que es el Señor. Ahora sé que Jesús es el Salvador. Jesús que salva, que sana, que bautiza con el Espíritu Santo y que viene otra vez. Ahora sé, me ha tocado Cristo, el Señor. Aleluya. Qué verdad tan gloriosa. Qué verdad tan extraordinaria. La palabra de Dios está llena de los milagros de Dios. Desde el principio hasta el fin de la Biblia encontramos los milagros que Dios ha venido haciendo. En el Evangelio, los milagros de Jesús. Hoy voy a remitirme a San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Este también es uno de los milagros maravillosos del Señor. Hay registrados en la Biblia testimonios de los que el Señor sanó de lepra, sanó
de cáncer, sanó de locura, de endemoniados, les libertó, sanó muchos ciegos. Pero aquí están algunos testimonios de estos ciegos sanados, y hoy voy a referirme a este que la Biblia dice que era un ciego de nacimiento. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Bienvenido mi hermano Fernando. Estamos en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Para hablar de Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y así dice la palabra del Señor. Voy a leer en favor de todos en esta mañana, para la honra y gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Capítulo 9 de San Juan, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria al Señor. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?
¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es la palabra del Señor. Bienvenida Ingrid Xiomara. Acabo de leer San Juan capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. El toque del Señor, el toque de Jesús en la vida cambia. El toque del Señor da salvación, da perdón, da vida eterna. El toque del Señor aquí con lodo que hizo, escupió en tierra, hizo barro, hizo lodo, le untó, le tocó los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate. Y cuando se lavó, regresó viendo. De pronto alguno diga, ay, es que el barro es milagroso, pero tiene que ser con la saliva de Jesús. Usted no haga saliva con un barro y se lo ponga a alguien para sanarlo, porque si no lo manda eso a hacer el Señor, no lo haga. Pero si usted sabe, es que el barro, sí, han descubierto que el barro para hacer cataplasma, desinflama, el barro no sé qué cosa, que el barro, no he escuchado hablar de eso. Pero ya le digo, el barro no es milagroso si no tiene la saliva de Jesús. Es importante que usted esta mañana diga, qué maravilloso, qué bueno es el Señor. Grande y glorioso es el Señor, porque mire, Él vio a este hombre ciego de nacimiento. Ahora, había unos conceptos muy errados sobre esto que tenían los judíos, y decían, por ejemplo, si alguien nacía ciego o nacía con alguna enfermedad, especialmente ciego, decían que era un pecado que habían cometido los padres, que era como un castigo a los padres por algún pecado que han cometido, o era un pecado que ha cometido esa criatura. Por eso ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Para que este muchacho está ciego. Está ciego. Y aquí está pidiendo limosna. ¿Quién pecó? ¿El papá o la mamá? La gente está interesada por saber quiénes habían pecado, si sus padres o él había pecado para quedar ciego. Qué concepto, ¿no? Y dice cuenta que los fariseos después le dicen, usted nació en pecado. Porque ellos decían que el que nacía con alguna enfermedad, y más que todo ciego, era porque había pecado los padres y había nacido en pecado. Y así juzgaban los fariseos, los escribas y los de la ley, los que estaban allí pendientes. El problema no era que Jesús había sanado a una persona y le había dado visión, vida, no, sino era que porque era día de reposo, y en día de reposo no se podía trabajar, y Jesús hizo barro con la saliva, hizo lodo y le untó. Porque no decían porque lo sanó, sino porque hizo barro, hizo lodo, trabajó. Ay Dios, la ley, que nos tenía esclavos, pero Cristo vino y nos libertó de la ley. Gloria al Señor. No es para vivir sin ley, sino para vivir en la ley
con Jesucristo, en la ley del amor, en la ley del perdón, en la ley de la misericordia, en la ley de la reconciliación que nos ofrece Jesucristo el Señor. Porque Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios sabía que el hombre era incapaz para cumplir todos los mandamientos, la ley uno por uno, cumplirse, hacer todo lo de la ley. Por eso envió a Cristo sin pecado y se hizo pecado por nosotros. A Cristo que no debía nada, pero vino a pagar todas nuestras culpas, y Él murió por nosotros y Él dio su vida. Por eso me ha tocado, sí, me ha tocado Cristo el Señor. Nos ha tocado, tocó a este ciego en sus ojos, ciego de nacimiento, y recibió la vista. El ciego de nacimiento, vamos a hacerle una revisión cortita. El estado natural de este ciego era un mendigo. Por lo general, los ciegos siempre mendigaban, y aún todavía, aunque hay muchos ciegos que ven más que nosotros, y muchos ciegos que trabajan mejor que nosotros, leen mejor que nosotros. Todo lo que se ha podido avanzar en la tecnología, en el braille y todo lo demás. Ya ellos pueden usar la tecnología también. Ciegos, pero sus manos, sus oídos, su boca, su olfato, es tremendo. Hace algunos años yo conocí aquí un ciego, bueno, ese no fue de nacimiento, tampoco hice barrio y no lo sané, pero ese ciego canta, le gusta cantar, canta música, canta vallenato y toda esta cosa. Pero él hace 2 meses atrás me llamó desde Bucaramanga, oiga, un ciego, y es pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, allá en Acapulco, Jesús Emilio Giraldo. Él es un predicador de la palabra, es un pastor, con su esposa y con sus hijos, allá ministra en Acapulco, ahí donde está la mesa de Ritoque, conocemos los que conocemos Bucaramanga, mesa de Ritoque, mesa de los santos, ahí en la mesa de Ritoque, ahí, es un pastor allá. Y Jesús Emilio me llamó por teléfono y estuvimos hablando. Bueno, ya conoce mi voz, y luego pues me llamó al celular y estuvimos charlando. Me dijo que venía para Cúcuta y que a ver si venía a cantar aquí, a traer una nueva grabación que hizo. Y esto yo le dije, venga. Él vino en la mañana y yo llegué esa mañana, pues ya estaba el culto andando. Y cuando yo entré, el servidor de la iglesia, el Ujier, me dijo, ahí está el ciego, está Jesús Emilio. Me dijo que cuando usted llegara le avisara. Le dije, tranquilo, yo voy a hablar con él. Y me le acerqué a donde estaba y llegué y le dije, Jesús Emilio, que el pastor lo llama. Digo, ¿así dónde estaba? Digo, no, es usted, me dijo. De una vez me conoció por la voz. Por la voz. Claro que mi voz, así toda ronqueta, es muy fácil de distinguir, pero no, un ciego. Y ya llevábamos, solamente hacía como 15 días habíamos vuelto a hablar por teléfono después de muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues los ciegos hoy se superan. No solamente tienen que dedicarse a mendigar, a pedir limosna. Yané, David Heiler, pastor, Dios lo bendiga. Así estamos llegando a los corazones con la palabra de Dios. Así es, sigamos adelante. Entonces, el ciego de nacimiento, su estado era un estado natural. Su estado natural, era un mendigo. Un ciego que pedía, un ciego que mendigaba, que pedía limosna. Hay otros, aparecen también en la Biblia, el ciego Bartimeo y otros, que a este ciego de nacimiento le fue ofrecida una gran oportunidad. Jesús lo vio y pronto lo sanó. Versículos 6 y 7 dice que el Señor vio a este ciego. La gente, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? Rabí, maestro, ¿quién pecó? Él o su familia, su papá, su mamá, ¿quién pecó? Y él dijo, no, esto es para que se manifieste la gloria de Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a la Iglesia Cristiana Cuadrangular Betel, aleluya. Que el Señor los bendiga a esta iglesia, hija maravillosa,
de San Luis, sus pastores, su familia. Dios los bendiga poderosamente. Entonces, este ciego de nacimiento, su estado natural era que era mendigo. Él mendigaba, pedía limosna. Pero le fue ofrecida una gran oportunidad. Jesús lo vio y pronto lo sanó. Versículos 6 y 7 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó con la vista clara. Nunca había visto, era de nacimiento, era ciego. ¡Qué glorioso! Entonces también, ¿cuál fue la plena confianza que él puso en el Señor? Bueno, él obedeció sin resistencia la palabra del Señor. Si de pronto usted se atreve a ir a hacer un milagro, a orar por alguien, y usted llega y escupe, ¿sí?, y hace barro, y le unta en la enfermedad, la persona de pronto, si pasa el milagro, pues bueno, vaya y venga, pasa también el asco. Pero si no, aténgase a las consecuencias. Por eso nadie tiene que ponerse a hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Solamente lo que Dios lo ha mandado a hacer. ¿Qué más? Su plena confianza en el Señor. Obedeció sin resistencia a la palabra del Señor. Versículo 7, le dijo: bueno, ve a lavarte. Y se fue y se lavó, y cuando se lavó, regresó viendo. La obediencia trae estas cosas. ¿Qué más hizo este muchacho? Enseguida que él obedeció, pudo ver. Nunca había visto nada. ¿Qué más tenía este ciego de nacimiento? Tuvo plena certeza de cuando Jesús le dijo: tome, ve a lavarte. No sé si el ciego escuchó la conversación de los discípulos, quién había pecado. No sé, de todas maneras, Jesús estaba allí. Jesús dijo que él, mientras está en este mundo, luz es del mundo. Y le dio la luz a este varón física y espiritual. Ahora, esa plena certeza que tuvo el ciego, confesó, dio testimonio de esta bendición. En el versículo 25 aquí adelante encontramos que él dice: entonces, cuando le preguntaron, entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Adris Torres, Dios la bendiga, bienvenida. Entonces, él tuvo plena certeza y dijo, y confesó, él dijo: habiendo sido yo ciego, ahora veo. Si usted dice que eres pecador, yo no sé, pero a mí me sanó, a mí me dio la vista. Eso es lo que él está confesando. Él dice: a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. Versículo 30, él dice así: respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Porque está diciendo: nosotros creemos en Moisés, pero no creemos en él porque no sabemos de dónde se dijo. Eso es lo bueno, eso es lo grandioso, eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso, lo sorprendente, que ustedes como maestros de Israel, ustedes como fariseos y saduceos y escribas, ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Esa es la certeza de este ciego que ahora está viendo. Se animó a contradecir a los críticos que estaban allí, que se creían poderosos en conocimientos. En el versículo 27, él les dice, él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Si era tanto el interés, pues entonces, Pastora Marta, Dios la bendiga. Sigue adelante, sigue trabajando, sigue para la gloria de Dios haciendo la obra. Bueno, entonces este ciego tenía plena certeza, confesó, dijo: a mí me abrió los ojos. Y se animó a decirle a aquellos: si es que ustedes quieren volver a escuchar la historia, el testimonio, y que ustedes también quieren volverse sus discípulos. Y así los confrontó también. Él se animó a contradecir
a confrontar a estos fariseos que se sentían allí todos poderosos de conocimiento. Pero mira los sufrimientos también que pasa por amor a Jesús. Y podemos pasar los sufrimientos que Él pasó, ¿sí? También nosotros participamos del sufrimiento. Y el ciego estuvo también pasando por algunos sufrimientos. El versículo 28 al 34 fue despreciado, fue excluido por dar testimonio de Jesús. Y le injuriaron, vea, ahí. Y le dijeron, tú eres un discípulo, tu discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron, lo echaron, porque esa era la cuestión. Quien confesara que Jesús era el Mesías, era el Cristo, lo expulsaban de la sinagoga. Hoy en día también existe por ahí una religión tradicional que expulsa a algunos, ¿sí?, que los saca de la congregación por ser creyentes de Dios y su palabra. Pero qué ignorancia. Expulsan sin tener que expulsar de la religión, pero de la presencia de Dios, de las manos de Dios no pudieron. Esta gente no pudo expulsarlo de la presencia de Cristo, del milagro que tenía. No lo pudieron expulsar. Lo expulsaron de la sinagoga, pero luego el Señor se lo encontró. Y vamos a ver lo que el Señor también les dijo. Él sufrió también, fue despreciado, fue excluido por dar testimonio de Jesús. Pero a tales testigos se allega y se manifiesta el Señor en una forma especial. Quien sufre por la causa del Evangelio, quien sufre por amor a Cristo, a su palabra, Dios se manifiesta de una manera especial. Miren los versículos 35 al 38. Oyó pues Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo al ciego, a que ya había sido ciego, ahora ve. Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque hasta ahora el ciego estaba viendo a Jesús con sus ojos, lo había oído, pero no lo había visto, ahora lo está viendo. Y entonces respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese adorar habla de, se postró, puso rostro en tierra a los pies de Jesús y le adoró. Decía un predicador, ¿cómo no voy a estar agradecido si Dios me salvó, me perdonó, me sacó de la maldad, de la inmundicia? ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le voy a agradecer? Y se arrodillaba en el altar aquel predicador. Pues este hombre aquí, que había sido ciego, al ver a Jesús y oír estas palabras y decirle, yo soy, mire, estás viendo, hablando con, yo soy ese Cristo que tú has creído ahora. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Aleluya. Que tú puedas creer en el Señor y adorarle en esta mañana, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, porque esa es la bendición de Dios. Pero observemos ahora el crecimiento de la fe en este hombre que ahora recibió la visión. Este hombre que fue ciego de nacimiento, él llamó al Señor, fue progresando. Por eso es que la vida cristiana comienza y hay que seguir estudiando la palabra, dejándonos orientar por los maestros, por los predicadores de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, el Evangelio claro, limpio, cristocéntrico, bibliocéntrico, ¿sí? El mensaje de Cristo, la palabra de la Biblia, clara, sin ponerle ninguna arandela, simplemente clara la palabra. Entonces, para ir creciendo, porque uno acepta a Cristo y luego tiene que seguir siendo
ir creciendo en el conocimiento de la palabra, en dar pasos de obediencia al Señor, en servirle, en adorarle y todo lo demás. Este muchacho, porque era un muchacho, creo que tenía cerca de unos 40 años, estaba bien muchacho, y el Señor se manifestó a él de esta forma, y el ciego de nacimiento, ahora viendo el milagro, viendo con sus ojos materiales y viendo con sus ojos espirituales, comenzó a ir creciendo. En el versículo 11, cuando a él le preguntaron por el Señor, cuando le preguntaron por quién lo había hecho, respondió él, o sea, el ciego, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Cuando usted acepta a Cristo, recibe a Jesús en su corazón, dice, aquel hombre que se llama Jesús me salvó. Aquel hombre que se llama Jesús entró en mi corazón y yo lo recibí con todo mi corazón. Sandra Liliana García Rugeles, pastora, Dios la bendiga a usted y toda su familia, los bendiga el Señor. Entonces, mire, observemos esto. El hombre que recibió la vista, que había sido ciego de nacimiento, él comenzó a desarrollar. Aquí dijo, ese hombre que se llama Jesús, versículo 11. Pero más tarde en el versículo 17, mire, ya como que va entendiendo, va recibiendo más orientación. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo aquí que es profeta. Aleluya. Va creciendo su conocimiento y de Dios, de su palabra, de Jesús. Que ese hombre que se llama Jesús me sanó. Aquí, ¿qué piensa de él? Dijo, pues que es profeta. Y esto pues les iba a los fariseos y saduceos y a los religiosos del tiempo, les iba ardiendo, les iba atacando su idolatría y todo lo demás. Realmente esto es lo que el Señor está haciendo en estos días también. Que su palabra esté redarguyendo, esté hablando, esté llegando a los corazones, a tantas vidas. Porque ahí en casa, porque ahí en su celular o como quieran, en su tablet, en su computador, le está saliendo el mensaje de la palabra de Dios. Las redes están siendo bombardeadas de la palabra de Dios, de ese mensaje poderoso, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Todo esto está glorioso. Pero luego, más tarde, le preguntan en versículos 31 y 32, mire cómo va él progresando. Y sabemos, dice él, versículo 31 y 32. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Está diciendo que el Señor está allí, poderosamente, haciendo una obra, oyendo, escuchando, ¿sí? Que a él le dijeron que ese hombre es pecador. Él dijo, no creo. Es sin pecado, porque no se ha oído desde que yo sepa que alguien vino y le abrió los ojos a un hombre que era ciego de nacimiento. Por eso él dice, él está sin pecado, porque venían injuriándolo, ¿sí? Venían acosándolo, diciendo, nosotros queremos es que en Moisés y que déjalo por Moisés. Y él sigue diciéndoles. Pero también en el versículo 33, él ya tiene un concepto más claro, porque él empieza diciendo, ese hombre que se llama Jesús me sanó, me dio la vista. Luego dice, ¿qué cree que es él? Dijo, que es profeta, que es profeta, que está sin pecado, que él es sin pecado porque nadie lo podría hacer si no fuera realmente el Señor, Dios, Jesús, el Señor. Y luego, versículo 33, ya él dice que él cree que es enviado por Dios. El versículo 33 dice, desde el principio, 33, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Vea, se enfrenta ahora con los fariseos, los saduceos, los escribas, los que decían ser discípulos de Moisés. Y le está diciendo eso, si este no viniera de Dios, ¿sí? Si ese hombre llamado Jesús,
si ese profeta, si ese sin pecado, ¿cierto? Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada podría hacer. Y la gente se sigue tratando de enfrentar y de burlar de este muchacho. Y como un punto ya cumbre, como la cúspide de ese crecimiento que va desarrollando este hombre que recibió la vista, que había sido ciego de nacimiento, mire lo maravilloso. Lo maravilloso, versículo 35 al 38, ese es el punto cumbre. Él dice que es hijo de Dios. Y esto es lo que ellos, los fariseos, no querían declarar ni oír que nadie lo hiciera. Versículo 35 al 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Creyó que era el Hijo. Él dijo: ¿usted cree en el Hijo de Dios? Dijo: pero ¿quién es para yo creer? Ahora él dice: pues aquí estoy, es el que habla contigo, yo soy, ¿crees? Y él dijo: sí, creo, Señor, y le adoró. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Difícil era para que la gente comprendiera, aceptara y reconociera a Jesús en ese tiempo como Hijo de Dios. Hoy en día pues todo el mundo tiene la idea, el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que recibirlo en nuestro corazón. Hay que recibirlo con fe y por fe. El ciego de nacimiento, ¿cómo nos enseña tantas cosas? Y nos enseña el crecimiento, el ir en desarrollo. Por eso esta mañana yo invito a los hermanos a seguir preparándose, estudiando, compartiendo la palabra, compartiendo el Evangelio, la buena noticia. Jesucristo salva el alma perdida, Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, Jesucristo sana el cuerpo enfermo y Jesucristo viene otra vez. Cristo viene, estamos próximos al rapto de la iglesia, estamos próximos al arrebatamiento. Preparémonos, hermanos, a esperar al Salvador, a esperar al Redentor, a esperar al Rey, que viene en las nubes con voz de trompeta. Dice: porque el Señor mismo con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, entonces seremos levantados, arrebatados, e iremos a las nubes a encontrarnos, y allí estaremos juntos con el Señor. Los rescatados, los resucitados y los transformados en el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Iglesia, preparémonos, estemos listos, ahí agarrados del Señor, cada día, lavando nuestras ropas en la sangre del Cordero, lavando nuestra vida, santificándonos en el Señor y en su palabra, santificándonos en el poder y con el poder del Espíritu Santo, porque el Señor viene, Cristo viene por una iglesia limpia, una iglesia lavada con la sangre de Jesucristo. Sé parte de esa iglesia. Sé parte de esa iglesia que está esperando al Señor Jesucristo. No te dejes enredar por tantas cosas que el mundo hace y ofrece y trata de distraer. Sin temor, con amor, con gozo, con alegría, esperando que Cristo viene por su iglesia. Tú eres iglesia de Dios. Mi estimado amigo y amiga, ¿quieres ser parte de la iglesia del Señor? La iglesia de Cristo no tiene un nombre denominacional. La iglesia de Cristo es iglesia de Cristo. Porque recibes tú a Cristo Jesús, recibes al Señor, al Salvador, recibes al Mesías, recibes al Hijo de Dios en tu corazón. Él murió en la cruz del Calvario hace cerca de 2000 años. Murió por tus pecados y por los míos. Murió para darte salvación, murió para darnos vida y vida en abundancia, para darte ese perdón. Ese perdón Él lo ofreció en la cruz. A veces cometemos siempre la repetición de decir: Señor, perdona mis pecados, pero Él ya nos ofreció el perdón. ¿Qué hay que hacer? Aceptar el perdón, aceptar el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Y en esta mañana te digo, mi estimado amigo y amiga,
Diga estas palabras con fe, dígalas con todo tu corazón. Si tú quieres ser parte de la iglesia de Jesucristo, quieres ser parte de ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza, diga estas palabras con fe y con todo tu corazón, con la convicción del ciego de nacimiento. Jesús es el Señor. Jesús se hizo hombre. Jesús es el profeta que había de venir y está con nosotros. Jesús es sin pecado. Jesús es el enviado por Dios. Jesús es el Hijo de Dios y esta mañana tú lo recibes en tu corazón. Dígale: Señor Jesús, he oído tu palabra y necesito entrar en esta bendición de la salvación, formar parte de la iglesia de Cristo, de la cual tú, Cristo, eres la cabeza. Dígale: abro mi corazón, vengo a la cruz, al milagro que hiciste en la cruz del Calvario, porque la cruz sin Jesús no vale. Es el milagro de Cristo allí muriendo en la cruz. Y entonces ahí tenemos esa bendición. Ahí estamos agarrados de esa palabra. Dígale: Señor Jesús, por favor, yo acepto el perdón. Sí, reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones, reconozco mi desobediencia, reconozco mi ceguera espiritual. Pero ahora tú abres mis ojos con tu palabra y tu poder y tu Espíritu Santo. Dígale: yo acepto el perdón que me has ofrecido. Cerca de 2000 años me ofreciste el perdón. Muriste por mí en la cruz, pagaste por mí, te entregaste por mí. Ahora te recibo en mi corazón. Abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Jesús, te necesito. Jesucristo, ahora dame ese gozo y esa paz. Jesús, gracias por la vida que me das. Al morir en la cruz me das vida y vida en abundancia. Dígale: Señor Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y borra mi nombre del libro de la muerte eterna. Y dame gozo y paz. Dame el gozo de la salvación, el gozo de la vida. Dígale: Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo para el día de la redención. Quiero estar ahí preparado. Jesús, te amo. Gracias por amarme primero. Gracias, Señor. Gracias por el gozo y por la paz que siento en mi vida. De hoy en adelante soy un miembro de la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza y es lo principal que voy a dejarme dirigir y guiar. En el nombre de Jesús lo pedimos, damos gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenido a la iglesia de Cristo. Esa es mundial, universal. La iglesia de Cristo. Miren ustedes la iglesia primitiva que Jesús fundó en Jerusalén con los discípulos. ¿Qué título tenía denominacional? Ninguno. Los cristianos, los discípulos, los seguidores del Maestro, los seguidores de Jesús, los creyentes, la iglesia de Jesucristo. Y así el apóstol Pablo luego sigue diciendo, a donde él fue fundando congregaciones, iba diciendo: esta es la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros en particular de ese cuerpo. Que nos congregamos en algún lugar, denominación, sí, pero la denominación nos salva. Llámese el título más bonito que le ponga, el más antiguo, el que se crea más poderoso, póngale el título que quiera. Pero ninguno de esos títulos, ninguno de esas denominaciones, nombres, murieron en la cruz del Calvario. Cristo Jesús murió en la cruz, aleluya, y eso es lo que usted debe agarrar, abrazarse a Cristo, abrazarse a Él, a su palabra, a su verdad, a su Espíritu Santo, y dejarse guiar por el Señor y su palabra. Y los predicadores que enseñamos la palabra limpia, pura, la palabra, sin religiosidades, sin costumbrismos, sin tradiciones que no agradan a Dios. Es así de sencillo, mi estimado amigo y hermano. Y para usted que hizo la oración de fe esta mañana, esa que terminamos de hacer, hay 4 consejos que yo les doy rápidamente. 1, sigue hablando con Dios, eso es orar. 2, lee la Biblia, lee las Sagradas Escrituras. 3, congréguese, que eso es parte de lo que Dios hizo de nosotros, que nos congreguemos. Pero ahora los templos están cerrados, congrégate en tu casa, en tu familia. Jesús dijo que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está presente.
Usted dice, pero pastor, yo estoy solito aquí en mi casa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están contigo. Imagínense, ya estamos más que 3 ahí. Y ahí está el Señor. Él lo prometió estar ahí. ¿Sí? Y número 4, a dar testimonio de que eres parte de la iglesia de Cristo. Eres miembro de la iglesia de Jesucristo, del cual Cristo es la cabeza. Que usted dice, no, es que yo pertenezco a la iglesia cuadrangular y la cabeza de la iglesia cuadrangular en Colombia es el presidente y el pastor nacional. No, señores, son servidores como yo, son pastores, servidores como yo. Cristo es la cabeza de nosotros. En cualquier denominación, si aparece uno más que Cristo, más venerado que Cristo, fuera, no estás en la verdad. Cristo es la cabeza, a Él debes orar y venerar. Cristo fue el que hizo los milagros y salvó, y Cristo fue el que murió en la cruz. Así que mi estimado hermano y amigo, esta mañana yo lo invito a que sigas el evangelio puro, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Sigas el buen consejo del testimonio. Pide la revelación del Espíritu Santo, la dirección de la palabra. Y déjate llevar por la verdad del evangelio, de la buena noticia. Gloria a Dios. Bueno, también esta mañana deseo que usted tiene algún dolor, alguna enfermedad, algún malestar, estás afligido porque tiene dolores en tu cuerpo o alguien en tu casa tiene dolores, afecciones, enfermedades. Quizás alguno esté pasando por una crisis muy fuerte, quizás alguno ya tenga, como dicen, una enfermedad terminal, que el médico dijo que ya 15 días, un mes, 2 meses y ya listo. Aquí tengo en la iglesia, hermanos, que el médico ha dicho que ya no pueden más que en 15 días, en un mes, en 2 meses, y ya han pasado 2 años aquí, contentos, firmes, fuertes, confiando en el Señor. Porque la última palabra la tiene Dios. El Señor tiene la última palabra. Por eso los médicos mueren, sirviendo, pero otros médicos se recuperan, se levantan, se restauran. ¿Sí? Entonces, es confiar en el Señor. Jesús dijo, la buena noticia que profetiza Isaías en el capítulo 53, hablando de Cristo que iba a venir, el Mesías que iba a llegar para que el mundo recibiera el milagro de salvación y sanidad. Él dijo que el Señor llevaría en su cuerpo heridas, llagas, y por sus llagas seríamos sanados. El Señor quiere que tú seas sano. Amado, dice, 2, 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, aleluya, que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperas en fe, en gozo, también Dios quiere darte la salud. Y Él pagó esa salud. Él llevó heridas en su cuerpo, en sus frentes, llevó heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, en su espalda. Dice que la lanza atravesó su costado y salió y fluyó de allí sangre y agua. El agua es la palabra viva de Dios que nos habla de los milagros y sanidades, como este del ciego de nacimiento que fue sano. La sangre que alcanzó a vertir la última gota fue esa, la que nos limpia de todo pecado. Por eso esta mañana vamos a creer. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo creo, Señor, que tú salvas, bautizas con el Espíritu Santo y sanas el cuerpo enfermo. Ahora yo creo esa palabra, tomo y declaro Isaías 53 cuando dice que por tus heridas fuimos nosotros sanados, que tú llevaste el dolor, la enfermedad y la enclavaste en la cruz del Calvario, Señor, y allí, Señor, declaraste nuestra sanidad, y por tus testimonios de tus llagas, de tus heridas, en tus manos, en tus pies, en tu espalda, en tu costado, en tu frente, por las heridas que llevaste en tu cuerpo, testimonio de que tú llevaste nuestras enfermedades y por eso fuimos sanados. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, creyendo recibimos sanidad. El toque milagroso del Señor. El toque milagroso del Señor. Aleluya. Y tú puedas decir en esta mañana, me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Señor salva, sana, bautiza y viene
viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador, que es el Señor Jesús, salva, sana, bautiza y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor, nuestro Dios, nos siga bendiciendo y que Él nos siga dando esas fuerzas nuevas para seguir adelante. Mi estimado y mi estimada hermana, amigos y amigas, vecinos y vecinas, que sea la bendición de Dios el Padre, que sea la gracia de Jesucristo su Hijo y la unción fresca de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Y recuerda que el Señor dice poderosamente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en Cristo Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y Él fue a preparar para nosotros, para ustedes también. El Señor es muy bueno, gloria a Dios. Aplaude al Señor porque hace milagros, señales, prodigios, da gozo, paz, alegría, renovación, restauración. Bendice a los pastores, a los obreros, bendice a los creyentes, bendice a los amigos y amigas, bendice y da oportunidad para que puedas recibir y creer la palabra de Dios. Que seas un discípulo, un creyente, un miembro del cuerpo de Cristo, del cual es la iglesia de Cristo y Cristo es la cabeza. Que Dios los guarde y los bendiga. Dios mediante esta tarde, ya saben, después de las 11 de la mañana, después de las 5, por ahí salimos para llevar el mensaje. Y esta tarde, pues tenemos la oportunidad de hablar un poquito a nuestras madres. Estamos hablando del mes de las madres, el Día de las Madres, y estamos cantando algunas canciones dedicadas a nuestras madres. Así que esta tarde no se lo pierda e invite a otras madres y mujeres a recibir esta bendición. De mi parte, que lo pasen muy bien. Chao, chao. Dios los bendiga.